Muy buenos días, muy buenas tardes, buenas noches, dependiendo el momento y el lugar en el cual ustedes me hacen el favor de sentarse a escuchar estos conversatorios académicos que giran en torno a temas referentes al derecho penal. En este caso, estamos haciendo énfasis en el derecho penal especial a través de los comentarios de diferentes figuras delictivas desde la perspectiva del derecho penal panameño. Pero yo quiero hacer énfasis, quiero aclarar que aún cuando es bajo la perspectiva del derecho penal panameño, es muy provechoso que estudiantes o profesionales de otros países puedan establecer un derecho comparado. Y sería fantástico si usted en la parte de comentarios, si es de otro país, pudiese hacer algún tipo de comentario con respecto a la figura delictiva que se comente, bajo los lineamientos de la normativa jurídica penal de su país. Eso sería sumamente interesante. Dicho esto, vamos a conversar hoy brevemente sobre el delito de blanqueo de capitales. El delito de blanqueo de capitales es una figura transnacional y que afecta el orden económico de un país. Yo insisto siempre en plantearles que cuando estamos analizando figuras delictivas, independientemente de cuál sea la normativa jurídica penal bajo la cual la estemos analizando, debemos tener presentes, tomar en cuenta algunos aspectos. Entre ellos son su marco conceptual, su objeto jurídico, su verbo tipo, sus sujetos, bien jurídico tutelado, clase de delito, circunstancias modificadoras de la responsabilidad penal, la tipicidad subjetiva, relación con otras leyes y el derecho internacional, son temas que debemos tener presente al momento que analizamos una figura delictiva. Y entran también otros aspectos que usted puede ver en mis tutoriales, pero que yo obvio un poco aquí, porque si no serían conversatorios muy extensos. Y esto tiene que ver con la relación de la figura delictiva bajo estudio con otras figuras. Empecemos entonces con el marco conceptual. ¿En qué consiste el delito de blanqueo de capital? Como le señalaba hace un instante, el delito de blanqueo de capitales es un delito transnacional que cuando se comete en una región afecta a toda la comunidad internacional, porque estas son figuras delictivas estructurales que implican organizaciones criminales a nivel nacional como a nivel internacional. Quiere decir que cuando se está blanqueando capitales aquí en Panamá, hay toda una estructura delictiva en alguna parte del extranjero. Esto es todo. Panamá sería un eslabón, o en el país en que se lleve a cabo, sería un eslabón dentro de la larga cadena de la delincuencia organizada o el crimen organizado. Es decir, que esta figura delictiva que afecta el orden económico de un país, que es un delito transnacional, consiste en que el dinero que se obtiene producto de la realización de conductas ilícitas se invierte en negocios o transacciones comerciales lícitas para lavar el dinero. En eso consiste el lavado de dinero, convertir dinero ilícito en dinero ilícito. ¿Cómo se hace? Invirtiendo ese dinero que se obtuvo producto de la realización de una figura delictiva
invirtiéndola en una acción comercial, en una actividad comercial de naturaleza lícita. En eso consiste el blanqueo de capitales y todo esto con la finalidad de poder justificar una cantidad determinada de dinero. El famoso laundry money o money laundry, como se dice en inglés, laundry money o money laundry. Bien, aquí yo le he puesto un marco conceptual en que yo le detallo lo que acabo de explicar, el comentario que acabo de realizar, y en la cual se le señala que implica un conjunto de actos idóneos que tienen como finalidad convertir dinero ilícito en dinero ilícito. Es decir, el dinero o activos. Fíjense que aquí hay una parte interesante que no les mencioné al principio. No es solamente dinero, es cualquier tipo de activo. El activo involucra cualquier ingreso que usted tenga producto de la realización de una conducta delictiva. Y ese ingreso puede ser un bien mueble, un bien inmueble, acciones de la bolsa, eh, puede ser acciones en una empresa, oro, plata, piedras preciosas, petróleo. Entonces, cualquier dinero o activos provenientes de la realización de delitos que han sido previamente establecidos por el ordenamiento jurídico. Se invierte en negocios ilícitos a través de los cuales se puede justificar el ingreso o tenencia de determinada cantidad de dinero. De este concepto, nosotros podemos advertir varias características que vamos a explicar enseguida. Requiere la existencia de un delito determinante. Es decir, para que haya blanqueo de capitales se requiere la existencia previa de una figura delictiva. Pero esa figura delictiva tiene unas características interesantes. No ha tenido que haber sido determinada como tal por un juez a través de una sentencia. ¿Esto qué quiere decir? En realidad nosotros estamos hablando es de conductas ilícitas, porque si nosotros señalamos, si nosotros hablamos que es un delito, requiere de un delito determinante, podemos interpretar que se requiere que ese delito haya sido establecido como tal mediante una sentencia en firme o ejecutoriada, es decir, que haya hecho tránsito a cosa juzgada, y no es así. Solo que se sepa, se conozca que el dinero invertido en un determinado negocio tiene una procedencia ilícita. Y para el blanqueo de capitales hay una lista. Por eso en el marco conceptual anterior se le señalaba que requiere de uno de los delitos determinantes previamente en el ordenamiento jurídico como tal. La segunda característica, que ya la mencioné con la primera, pero no está de más, es que ese delito determinante no requiere que haya sido identificado por un juez mediante la sentencia. Tercero, es un delito transnacional. Es un delito transnacional que afecta el orden económico del Estado, es decir, afecta su economía, afecta su imagen ante la comunidad internacional, organismos internacionales, instituciones bancarias a nivel internacional, por ejemplo, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, y restan credibilidad al país, ya que esto da a pie a considerar que en estos países exista una estructura gubernamental
que va de la mano, o que vaya de la mano con un sistema normativo jurídico permisible de prácticas que faciliten el lavado de dinero, habla de la existencia de una corrupción flotante en un país. Por eso es que afecta el orden económico del país, de un Estado. En cuanto al delito determinante, entendemos que existe un dolo directo, mientras que con respecto al blanqueo de capitales en sí, pensamos que existe un dolo eventual. Vamos aquí a corregir. Existe un dolo eventual, porque en realidad la persona no es que ha querido realizar la figura delictiva, perseguía un objetivo y consideró, tuvo que haber analizado porque sabía la procedencia, a lo que se atenía, pero lo aceptó y se lo representó como posible. Entonces, por eso consideramos que con respecto al delito determinante, podemos hablar de un dolo directo, mientras que con respecto al delito de blanqueo de capitales en sí hay un dolo eventual. Otra de las características es que este tipo de figura delictiva tiene como finalidad eludir la consecuencia jurídica que genera el delito determinante. Pretende evadir la justicia que trae como consecuencia el delito determinante. ¿Y cómo pretende evadirla? A través de la ocultación del origen de ese capital, es decir, pretendiendo simular que el origen de ese capital es ilícito cuando en realidad no lo es, o de cualquier otro tipo de activo. ¿Cuál es la fundamentación legal del delito de blanqueo de capitales? Recordemos que en la legislación penal panameña, el delito de blanqueo de capitales está en el libro segundo del Código Penal, en el título séptimo, con la denominación delitos contra el orden económico. Este título contempla 12 capítulos, 12 figuras delictivas diferentes, que la hemos venido comentando a lo largo de los diferentes videos. Sin embargo, me gusta, siento que es interesante repetirlas para todos aquellos estudiantes que estén estudiando las figuras delictivas. Por ejemplo, en este título se encuentran los delitos contra la libre competencia y los derechos de los consumidores y usuarios, el delito de retención indebida de cuotas, delitos financieros, delitos contra la seguridad económica, contra la propiedad intelectual, insolvencia punible, competencia desleal, delitos cometidos con cheques y tarjetas de crédito, revelación de secretos empresariales, delitos de contrabando y defraudación aduanera y los delitos contra el Tesoro Nacional. ¿Cuáles son los artículos? Ya tenemos identificado que en el capítulo 6, blanqueo de capital, y están dentro o se extienden de los artículos 254 al artículo 259. ¿Qué pasa con el artículo 254? Yo les he explicado a ustedes que siempre existe un numeral, un artículo, perdónenme, que describe el tipo penal básico de la figura delictiva. Cada uno de los artículos que comprende un capítulo van marcando diferentes formas de llevar a cabo, de realizar
una conducta delictiva. ¿Cuál? La conducta delictiva que contempla la denominación del capítulo. Entonces, cada uno de esos artículos me va a indicar a mí, me va a plasmar a mí una forma de llevar a cabo esa figura delictiva. Y es el caso del artículo 154. Es mi tipo penal básico. Él me describe en qué consiste el delito de blanqueo de capitales. Su tipo penal dice lo siguiente: quien personalmente o por interpuesta persona reciba, sígame con el cursor, deposite, negocie, transfiera o convierta dineros, títulos, valores, bienes u otros recursos financieros, previendo razonablemente que proceden de actividades relacionadas con, y me detalla más de 20 figuras delictivas. Pero yo me quiero detener un poco en este párrafo, desde el pronombre personal quien, el cual me está identificando el sujeto activo de esta figura delictiva y me está diciendo que puede ser cualquier persona. Yo quiero que nos detengamos desde ese pronombre personal quien hasta la palabra delitos. Y voy a volver a repetir, porque aquí está en qué consiste mi figura delictiva. Quien personalmente o por interpuesta persona. Quiere decir que aquí me detalla tajantemente dos tipos de autores, porque me dice quien personalmente lo haga, es decir, yo estoy relacionada con la comisión de una figura delictiva por la cual obtuve un dinero que es ilícito, pretendo ocultar la procedencia de ese dinero ilícito, quiero justificarlo y para justificarlo voy a invertirlo en un negocio o en algún tipo de actividad lícita. Y la otra fórmula que establece es que yo, quien fui la que incurrí en ese delito determinante, involucro a otra persona, que es quien me va a lavar el dinero, pero los dos están en calidad de autores. Yo involucro a otra persona con la quien me asocio, con la quien me alío para realizar el lavado del dinero. Y la otra persona está en autos de la procedencia ilícita. Por eso es que con respecto a esa persona, yo consideramos que hay un dolo eventual. Y aquí habla no solamente de realizar, aquí me explica en qué puede consistir esa transacción que se haga para el lavado del dinero, para el laundering money, o el money launder. Es recibir el dinero, depositarlo, negociarlo, transferir o convertirlo. Dinero, todo lo que implique títulos, valores, bienes u otros recursos financieros. Porque aquí hay una finalidad de la figura. Es ocultar la procedencia ilícita del delito y justificar la cantidad de dinero que se tiene. Y me dice aquí que esto tendrá una sanción que va de 5 a 12 años. Y me enumera las figuras delictivas que nosotros las vamos a ver posteriormente y en una forma más detallada. En cambio, mi artículo 254 me dice que quien personalmente o por interpuesta persona
reciba, posea, deposite, negocie, transfiera o convierta dinero, títulos, valores, bienes y otros recursos financieros a sabiendas que provienen de delitos contra el Tesoro Nacional. Este artículo se incluye porque hubo una afectación al código, una modificación al código que introduce el título 12, delitos contra el Tesoro Nacional. Y en ese delito contra el Tesoro Nacional hablan de dos condiciones, la defraudación fiscal y la evasión fiscal, que mucho se ha dicho si constituye o no un delito determinante para la figura para el delito del blanqueo de capitales. Constituye. ¿Y por qué podemos decir que sí constituye y que sí se contempla la evasión fiscal? Porque la evasión fiscal es una forma de delitos contra el Tesoro Nacional y ya lo contempla mi artículo 254A. Dice, a sabiendas que provienen de delitos contra el Tesoro Nacional. Y vamos ahora a explicar esa figura delictiva. El 255 me establece, el 255 me establece que será sancionado con la pena a que se refiere el artículo anterior. Este artículo anterior me habla de 2 a 4 años de prisión. Y hay algo aquí en los delitos contra el Tesoro Nacional que nos señala que si se determina que el delito previsto ha sido cometido a través de una o más personas jurídicas, la pena puede ser interpuesta a la persona jurídica en cuestión y será una multa de 1 hasta 3 veces el importe del tributo de fraude. El importe del tributo de fraude. Fíjense, el artículo 255 me habla que será sancionado con la pena a que se refiere el artículo anterior. 1. Sin haber participado, pero a sabiendas de su procedencia. Oculte, encubra o impida la determinación, el origen, la ubicación, el destino o la propiedad de dineros, bienes, títulos, valores u otros recursos financieros o ayude a asegurar su provecho cuando estos provengan o se hayan obtenido directa o indirectamente de alguna de las actividades ilícitas señaladas en el artículo anterior o de cualquier otro modo ayude a asegurar su provecho. Aquí hay algo interesante en este numeral. Aquí ya no me están hablando de las personas que intervienen en sí en llevar a cabo el blanqueo, el lavado de dinero. Es decir, aquí no me están hablando si tú tomaste el dinero proveniente del delito y lo invertiste. Y tú eres el inversionista. Y tú eres la persona que lo mueve, que mueve las acciones en la bolsa de valores. No. Aquí están hablando de otra forma de ser responsable de blanqueo de capitales. Cuando sabe que están blanqueando y por alguna situación vinculada al trabajo que tú haces, al lugar donde tú trabajas, tú colaboras para ocultar la transacción ilícita. 2. Realice transacciones personalmente o por interpuesta persona natural o jurídica en establecimiento bancario, financiero, comercial o de cualquier otra naturaleza con dinero, títulos, valores u otros recursos financieros provenientes de alguna de las actividades previstas en el artículo anterior del 254 que ya la vamos a ver. ¿Qué quiere decir esto?
Usted va al banco a depositar un dinero y usted dice que eso es producto de charlas que usted está dando, de artesanía que usted está vendiendo, que es producto de algún tipo de trabajo que usted realiza. Generalmente se blanquean no con grandes cantidades, sino con pequeñas cantidades. Eso es que la Superintendencia de Banco, cumpliendo con lineamientos internacionales, hace una exhaustiva investigación del cliente y hay ahora una política en los bancos de conoce a tu cliente, uno tiene que llevar referencia, están auditando sus cuentas, usted tiene que justificar cuentas que usted va, dinero que usted vaya a depositar de $5,000 en adelante, y cuando de momento hay un movimiento grande en su cuenta, le llaman, usted tiene que ir a justificar. Todo está relacionado con estos números. Y tenemos el artículo 256, quien me dice, quien a sabiendas de su procedencia reciba o utilice dinero o cualquier recurso financiero proveniente de blanqueo de capitales para el financiamiento de campaña política o de cualquier naturaleza. Fíjense aquí ya hay otra forma de que usted incurra en blanqueo de capitales. Dice, quien a sabiendas de su procedencia recibe, es decir, en las campañas políticas, el político que reciba o utilice cualquier tipo de recurso financiero que proviene de actividades ilícitas, incurre en el delito de blanqueo de capitales. Dice el 257. Quien a sabiendas de su procedencia se valga de su función, empleo, oficio o profesión para autorizar o permitir el delito de blanqueo de capital. Usted tiene una amistad en una cooperativa, en un banco, en cualquier institución crediticia cuya función se asemeja a la de un banco regularmente establecida en el país, y usted le permite, usted sabe que ese dinero proviene del delito, pero usted le permite que vaya ingresando dinero a su banco porque usted está recibiendo una comisión. Y el 258 nos habla ya del servidor público que oculte, que altere, que sustraiga o destruya la evidencia o prueba de delito relacionado con el blanqueo de capitales o procure la evasión de la persona prendida, detenida o sentenciada, o reciba dinero u otro beneficio con el fin de favorecer o perjudicar alguna de las partes. Aquí estamos hablando de una pena de 3 a 6 años. En el delito, en la conducta anterior, una pena de prisión de 5 a 8 años. Es un delito que puede ir hasta los 12 años de prisión, puede ir la persona. Ahora, fíjese una cosa. Aquí está hablando de la persona del servidor público, esto en principio, y esto le puede conllevar a una inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas por un determinado tiempo, el que el juez considere. Aquí está hablando cuando la persona que está impidiendo que se detecte el blanqueo de capitales o está ayudando al blanqueador, permite que se evada o le favorece en la sentencia, incurre también el delito de blanqueo de capitales. Y me habla el artículo 259, que se entenderá, entre otras cosas, como transacciones las que se realizan en o desde la República de Panamá, tales como depósitos, compra de cheques de herencia, tarjetas de crédito, débito o prepagadas, giro, certificado de depósito, cheque de viajero o cualquier otro título, valor, transferencia y orden de pago, compra y venta de divisa, acción, bono y cualquier otro título o valor por cuenta del cliente,
siempre que el importe de tales transacciones se reciba en la República de Panamá en dinero, especie o título que lo represente. Fíjese, se realice en o desde Panamá, siempre que el importe se reciba en la República de Panamá. Vamos a ver detalladamente cuáles son las figuras delictivas determinantes en el blanqueo de capitales y que son las que detalla el artículo 254. Estas son los siguientes: el delito de soborno internacional, delitos contra el derecho de autor y derechos conexos, delitos contra los derechos de la propiedad industrial, tráfico ilícito de migrantes, trata de personas, tráfico de órganos, delitos contra el ambiente, delito de explotación sexual comercial, delitos contra la personalidad jurídica del Estado, delitos contra la seguridad jurídica de los medios electrónicos, estafa calificada, robo, delitos financieros, secuestro, extorsión, homicidio por precio o recompensa, peculado, corrupción de servidores públicos, enriquecimiento injustificado, pornografía, corrupción de personas menores de edad, robo o tráfico internacional de vehículos, piezas o componentes, falsificación de documentos en general, omisión o falsedad de la declaración aduanera del viajero respecto a dineros, valores, documentos negociables. Ya usted sabe que cuando uno entra a un país, uno le da un papelito donde uno tiene que decir cuánto dinero trae, si trae algún bien o si trae algo así. Falsificación de monedas y otros valores. Delitos contra el patrimonio histórico de la nación. Delitos contra la seguridad pública. Terrorismo y financiamiento de terrorismo. Delitos relacionados con drogas, piratería, delincuencia organizada, asociación ilícita, pandillerismo, posesión y tráfico de armas y explosivos, apropiación y sustracción violenta de material ilícito, tráfico y recepción de cosas provenientes del delito, delitos de contrabando, delitos de defraudación aduanera y los delitos, vamos aquí a establecer inmediatamente los delitos contra el Tesoro Nacional. Delitos contra el Tesoro Nacional. Esta es una modificación que hubo el año pasado a nuestro Código Penal y es muy discutida, porque todavía no se ponen de acuerdo una gran cantidad de expertos y especialistas en determinar si la evasión continúa, si es o no en Panamá un delito determinante del blanqueo de capitales según la legislación penal panameña, y yo considero que sí, que se ha tratado de encubrir bajo el nombre de delitos contra el Tesoro Nacional, pero allí está, porque una forma del delito contra el Tesoro Nacional es la evasión fiscal y nosotros lo vamos a ver cuando analicemos en específico delitos contra el Tesoro Nacional. Esté pendiente al tutorial. En cuanto al derecho internacional y el blanqueo de capital, ¿qué regula el blanqueo de capital? En el derecho internacional, la Convención de las Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas de 1988, la Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional, declaración política y plan de acción contra el blanqueo de dinero, porque se le puede hablar blanqueo de capitales, lavado de capitales, lavado de activos, declaración política y plan de acción mundial de Nápoles contra la delincuencia transnacional organizada. Vamos a ver
ciertos aspectos de este delito. Clase de delito: es un delito complejo, es un delito doloso, material, permanente, de acción. También podríamos decir que es un delito plurisubjetivo porque implica varios sujetos activos, y plurisubsistente porque implica la realización de varios actos idóneos para poder llegar a él, empezando con la existencia del delito determinado. En cuanto a los sujetos, en principio es una figura delictiva que tiene un sujeto activo indeterminado. El objeto jurídico me lo determina la propia denominación del capítulo, el título donde se encuentra este capítulo, y es el orden económico que coincide con el bien jurídico, en este caso, que es también el orden económico. La tipicidad subjetiva, pues, es eminentemente dolosa. Entre las diferentes conductas ilícitas que conforman el delito de blanqueo de capitales, haciendo un resumen de las conductas que encontramos en los diferentes artículos, está el realizar cualquier transacción comercial, bancaria o financiera con respecto a dineros o activos provenientes de delitos determinantes por la ley para disimular su origen. Realizar cualquier actividad con la finalidad de encubrir o impedir la determinación origen o ubicación de cualquier dinero o activo de carácter ilícito. Suministrar información falsa para la apertura de cuentas bancarias o cualquier otra clase de transacción comercial. Recibir dinero de procedencia ilícita para el financiamiento de campañas políticas o de cualquier otra naturaleza. Valerse de la profesión, empleo, arte u oficio para utilizar dinero ilícito. Y por último, el servidor público, que valiéndose del puesto o cargo que ocupe, se vincule a dineros provenientes de naturaleza delictiva. Muy bien, mis queridos cibernautas, con esto finalizamos este breve análisis, este breve conversatorio en torno al delito de blanqueo de capitales. Esté pendiente al tutorial que voy a dar sobre los delitos contra el Tesoro Nacional, que es un delito determinante también del blanqueo de capitales. En Panamá entró a regir a partir del año pasado, 2019. Y es interesante es interesante que nosotros hagamos ese análisis con el blanqueo de capitales. Muchísimas gracias. Recuerde, si no se ha suscrito al canal, suscríbase. Si le gustó, dele like y comparta. Hasta pronto.